Como les adelanté, vamos ahora a tener el enorme placer de escucharlo a Michael Shifter. Michael es el presidente del Inter-American Dialogue, es una institución dedicada a las relaciones desde hace muchísimas décadas entre los Estados Unidos, América Latina. Es un gran estudioso desde su vida académica y ahora al frente de esta institución de la vida pública en la región. Para mí es un enorme placer y le quiero agradecer la generosidad de estar con nosotros, que él le hable a nuestra audiencia de cómo está mirando todos los temas que nos interesan hoy respecto de la vida de Estados Unidos y la vida de Estados Unidos en relación con Latinoamérica. Así que, Michael, te agradezco mucho la generosidad de que estés esta noche en Odisea. Al contrario, Carlos, un gran gusto estar contigo. Bueno, la primera pregunta que nos tiene a todos inquietos seguramente el tema es, yo te iba a preguntar originariamente cuáles son las cuestiones que hay que mirar, los factores que vos mirás hoy cuando querés saber hacia dónde va la elección de los Estados Unidos, hacia dónde va la campaña, qué significa el triunfo de Biden, qué significa el triunfo de Trump. Pero ahora hay que agregarle esto que ha pasado tan novedoso, tan cambiante, no sabemos cómo termina la película, de la enfermedad de Trump. ¿Cómo estás viendo vos la campaña y cómo incorporás este dato a lo que ya venías mirando? Bueno, muchas gracias, Carlos. Mira, hay un autor muy conocido y respetado en Estados Unidos que se llama Tim O'Brien, que ha escrito libros sobre Trump. Y esta noche ha dicho que hasta ahora no le ha sorprendido nada de cómo ha actuado Trump, pero cambió esta noche. Por regresar del hospital a la Casa Blanca y quitar la mascarilla que tenía, mandando un mensaje a todo el país que esto no es tan grave, esta enfermedad, que restando importancia del coronavirus como ha sido desde el principio. Y él, este señor, dijo que, mire, todo lo demás yo esperaba. Esto es un shock, porque pensó que Trump no es que iba a arrepentir y pedir disculpas por su mal manejo de la pandemia, pero por lo menos no insistir diciendo que esto no es algo muy grave y no debería dominar su vida, que fue el mensaje, el show que hizo en el balcón de la Casa Blanca esta noche. Yo creo que para el país, el hecho que al mismo tiempo el presidente está enfermo, de acuerdo a todas las indicaciones e informaciones que tenemos, está muy mal. Entonces yo creo que no hay manera de que la pandemia y el mal manejo de la pandemia no sea el tema principal de esta campaña. La estrategia de Trump siempre ha sido cambiar el tema, distraer de la pandemia, enfocar sobre seguridad, las ciudades, las protestas, la violencia, todo esto, y también a su nominación a la Suprema Corte para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg, o sea, cualquier tema menos la pandemia. Con esto, yo creo que su situación, que ya es muy complicada en cuanto a las encuestas, que Biden lleva ventaja, no solamente a nivel nacional, pero en los estados bisagros, los estados claves, yo creo que la tendencia se va a empeorar, porque siempre y cuando el tema de la pandemia está ahí, no es bueno para la campaña del presidente Trump. Entonces lo tiene muy difícil. Ahora, hay mucha incertidumbre en cuanto al proceso electoral. La gente yo voté hoy, entonces la gente está votando, ya 3 millones de estadounidenses ya votaron, pero él dijo que tenía que ver si aceptara resultados de la elección o no, lo cual genera mucha incertidumbre. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero en este momento la tendencia favorece a Biden. ¿Qué significaría para los Estados Unidos y en su proyección sobre la región un triunfo de Biden?
Bueno, yo creo que el triunfo de Biden significaría un retorno a los parámetros más tradicionales que América Latina ya conocía históricamente, de administraciones demócratas y republicanos iguales. Con Trump se ha roto todos los parámetros, todas las normas, todas las formas de ser, toda la diplomacia hacia América Latina. Ha sido una administración básicamente, a mi juicio, indiferente a la región, salvo Venezuela, el tema de inmigración, que es un tema doméstico sobre todo, y también el tema de narcotráfico y seguridad, que también es un tema doméstico. Todo lo demás realmente ha sido muy marginal, casi no está en la agenda, salvo esos temas. Yo creo que con Biden podemos esperar una política un poco más amplia, un poco más equilibrada, el retorno del enfoque sobre temas como derechos humanos, democracia, corrupción, siempre y cuando nosotros, Estados Unidos, que ha habido retrocesos en democracia, se puede reparar el daño internamente y domésticamente que ha hecho estos últimos 4 años el presidente Trump. Va a tener que dedicar a reconstruir y fortalecer instituciones democráticas, pero al mismo tiempo poner ese tema en la agenda que ha sido básicamente ausente para el presidente Trump, salvo en el caso de Venezuela. Hay dos temas que son dos temas que están todo el tiempo en la conversación política, que son dos temas de la región donde la administración de los Estados Unidos ha puesto mucho interés. Uno, lo acabas de mencionar, que es Venezuela. El otro es China, la presencia de China y la creciente presencia de China en la región, sobre todo en negocios de infraestructura, etcétera, y en financiamiento de determinados tipos de gobiernos, como el de Venezuela, como fue el gobierno de Correa, en el caso nuestro también del kirchnerismo, con difícil acceso al mercado financiero internacional. Hay muchas fantasías en muchos latinoamericanos de que un cambio de gobierno de Estados Unidos significa un cambio de 180 grados en estos dos temas. Y que un triunfo demócrata sería otro enfoque totalmente distinto. A mí me gustaría que vos pongas esto en su justa medida. Bueno, sobre los dos temas de China y de Venezuela, ha habido un cambio en los últimos 3 a 4 años. Un cambio hacia un consenso entre ambos países, que esos son temas de preocupación. Nadie discute en este país, salvo tal vez el lado más izquierdo del Partido Demócrata, pero muy poco, muy minoritario, muy poco, si Nicolás Maduro es un dictador. En eso está compartido el diagnóstico de ambos partidos en general. Y un poco el compromiso para tener una política firme y dura con respecto a Venezuela. Hay diferencias, hay matices que puedo explicar, pero básicamente está ahí. Y también sobre China, también es un tema. ¿Y va a ser un tema para Biden o va a ser un tema para Trump? Hay preocupación, hay un compromiso para contrarrestar la creciente influencia y compromiso que tiene China en la región. La diferencia es el manejo, el estilo de ambas administraciones. Con Trump hemos visto un poco la presión sobre muchos gobiernos de escoger entre Estados Unidos y China. Diciendo que, bueno, somos los mejores socios que China, debería estar con nosotros y no con China. Lo cual es una postura totalmente, a mi juicio, no realista. O sea, los países latinoamericanos, Argentina, Chile, Perú, Brasil, todos, China es un actor fundamental y permanente y va a seguir siguiendo así. Entonces, esos tipos de presión, amenazas, sobre gobiernos creo que no han tenido ningún efecto. Y el otro es Biden, que creo que vamos a ver un estilo, un enfoque más multilateral, un poco más diplomático y un poco más concentrando en ofrecer una alternativa viable a América Latina. Y no castigar y no presionar, sino hacer una agenda positiva. Ahora, no va a ser fácil,
porque China tiene recursos y Estados Unidos está mal. Está sufriendo mucho económicamente, como tú bien sabes, y no va a ser fácil hacer un gran iniciativa o plan para la región para contrastar China. Pero esto va a ser, me parece, el planteamiento que podemos esperar de una administración Biden. Entonces, esos son dos estilos muy diferentes. Y en cuanto a Venezuela, me parece que con Biden, por lo menos, van a explorar y tomar más en serio un esfuerzo diplomático, pero sin ingenuidad. No va a ser ingenuos con respecto a Maduro. Todo el mundo sabe que no ha negociado en serio, que no ha mostrado buena fe en discusiones, pero por lo menos yo creo que un acercamiento tal vez mayor que con Europa, que esta administración Trump ha tenido desprecio para Europa en el tema de Venezuela. Creo que esto va a cambiar. Y también, Carlos, no vamos a escuchar la frase que hemos escuchado en los últimos 4 años, que es todas las opciones están sobre la mesa. Esa frase, no vas a escuchar esta frase. Eso quiere decir, lo que estás diciendo es que la opción militar va a quedar totalmente descartada, cosa que no estaba del todo claro con el gobierno de Trump. Totalmente descartado y va a ser clarísimo y repetido y este tipo de amenazas a las Fuerzas Armadas venezolanas que hemos escuchado mucho de la Casa Blanca y de algunos senadores como el senador Rubio de Florida, creo que ese tipo de política exterior no vamos a ver con Biden. Va a ser otra manera de hacer las cosas, concentrar sobre construir, fortalecer alianzas con otros países y también creo que un mayor énfasis en la urgencia de la crisis humanitaria en Venezuela. Tanto los venezolanos dentro de Venezuela como los 5 millones que han tenido forzado de salir del país en los últimos años. Yo creo que más atención porque la solución política en Venezuela no está muy clara y puede tomar mucho más tiempo que mucha gente esperaba en enero de 2019 cuando Juan Guaidó surgió como un líder de la oposición. Entonces, si la solución política es difícil, hay que trabajarla, pero también no dejar un esfuerzo enorme para salvar vidas, que mucha gente está muriendo de hambre en Venezuela y hay que dar mucho más énfasis sobre este tema. Vos decís que la salida en Venezuela es muy difícil y es cierto. Ha habido un informe de Naciones Unidas muy duro sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y fracasó el esbozo de negociación que había para postergar las elecciones y hacer elecciones más transparentes. El gobierno quiere hacerlas hacia el de diciembre con sus reglas. ¿Cómo ves que sigue la película en Venezuela con un gobierno con una percepción cada vez de mayor ilegitimidad y con cargos penales que lo van a hacer aferrarse cada vez más al poder? Sí, yo creo que estamos en una situación bastante, digamos, oscura y preocupante en cuanto a Venezuela. Tenemos una oposición, o lo que se quiere llamar las fuerzas democráticas de Venezuela, que están más divididos que nunca. Algunos líderes como Enrique Capriles, que quiere hablar con el gobierno y ver si hay espacio para participar en elecciones de diciembre. Y el otro liderado por Juan Guaidó, que quieren, que están boicoteando las elecciones. Y otro lidera María Corina Machado, que está esperando que hay un tipo de intervención. Es la única manera porque no cree en, digamos, en la estrategia de Guaidó, ni cree en la apuesta de Enrique Capriles. Entonces, es un momento cuando, como chavismo, siempre su gran fortaleza en los últimos 20 años ha sido dividir la oposición. Y me parece que ha logrado esto en esta coyuntura. Y él está bastante firme. Entonces, yo creo que es muy difícil. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que él necesita cierta legitimidad. Y por eso él quiere que sectores de la oposición participen en elecciones, porque eso le da legitimidad. Entonces, está en este juego para ver
qué condiciones estaría dispuesto a aceptar para la elección y si hay sectores de Capriles que lo veían aceptable y podía haber observadores internacionales, pero estar en ese proceso, pero no es que el gobierno necesita y busca la intimidad, eso está claro, y quieren que algunos sectores por lo menos participen en elecciones porque el objetivo es conquistar y tomar control de la única institución venezolana que no está controlada, que es la Asamblea Nacional. Te quiero traer a la Argentina. Hablábamos recién de la fantasía de que un cambio de gobierno en Estados Unidos respecto de la política exterior puede ser un cambio dramático, muy marcado. Vos decías, no, lo que hay respecto de determinados temas es un consenso. Puede anidar en el gobierno argentino la idea de que un gobierno de Biden sería más amigable con el país, sobre todo en relación con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene un peso enorme, determinante. ¿Vos cómo ves ese planteo? ¿Qué grado de realismo o de fantasía le adjudicás? Carlos, yo creo que en este tema, yo creo que tal vez es uno de los temas donde hay menor diferencia. Si tomas el tema de Brasil y México y Centroamérica, se pueden notar diferencias, pero yo creo que en el caso de Argentina y sobre todo la cuestión de negociar con el Fondo Monetario, yo no veo grandes diferencias si gana Biden o si está reelegido Trump con respecto a eso. Nadie de ninguno de los dos partidos quiere que Argentina tenga un desastre, que fracasa. Todos quieren lo mejor, quieren que sale fortalecido, que sale bien de esta crisis profunda que está pasando. Pero ambos van a exigir y quieren ver un buen plan, un plan económico coherente que tú has tratado mucho en este programa, que todavía no está muy claro. Ni para los funcionarios del Partido Demócrata ni para los republicanos. Entonces, en medida que se puede avanzar en esto y desarrollar un plan coherente y viable, económico, creo que habrá buena voluntad y buena disposición de un departamento de tesoro de Trump o un departamento de tesoro de Biden con respecto a Argentina. Entonces, me parece que esto es un paso previo que todo el mundo está pendiente y esperando que desarrolle ese tipo de plan política económico de cómo salir, no cómo salir con esa negociación, pero cómo salir de la crisis profunda económica que está pasando el país. Michael, antes de despedirnos, me gustaría que nos hagas una pintura de cómo ves la región, el balance que estás haciendo ahora a la luz de la pandemia y de la crisis económica que está asociada a la pandemia. Bueno, yo estoy muy preocupado por la región. Creo que ha sido muy golpeado por esta pandemia. La buena noticia, por no deprimirnos demasiado, pero salió un artículo positivo hoy en el Wall Street Journal diciendo que en algunos países, salvo Argentina, interesante, salvo Argentina, los casos y muertes están bajando en Brasil y México, Perú y otro país, Ecuador, Bolivia, está bajando un poco, sigue muy serio, muy grave, y Argentina es uno de los pocos países que está subiendo, sigue subiendo en las últimas semanas, pero otros países están, pero igual, estamos viendo, de acuerdo a los especialistas, una década, por lo menos una década perdida, que todos los avances que ha visto América Latina en materia social, económico, en las últimas décadas, digamos, se van a perder, que están en riesgo de perderse. Entonces, la economía y la situación social es muy complicada y, por lo tanto, la situación política también es complicada. Hay mucho descontento, hay mucho malestar. Los protestas que vimos al finales
del año pasado. Creo que van a volver con más fuerza. No es que han desaparecido, pero están latentes y van a volver en la medida que hay crisis fiscales y incapacidad del Estado para atender las exigencias y necesidades de la gente. Entonces, el panorama, a mi juicio, es un poco, es muy preocupante. Nosotros publicamos un libro el año pasado que se llama Promesas Incumplidas, y nos acusaron mucho algunos críticos de ser demasiado pesimistas. Pero si uno revisa ese libro, ahora se ve demasiado optimista en cuanto a los problemas. Entonces, me parece que había un deterioro y es bien preocupante. Y un tema que me preocupa mucho, que felizmente Argentina es uno de los pocos países donde no es un problema, que es las Fuerzas Armadas. Está ganando protagonismo en las Fuerzas Armadas como árbitro de la política en muchos países. Se ve en Brasil, en Chile, en Perú, Ecuador, bueno, Venezuela ni hablar, en México con López Obrador. Felizmente, tengo la impresión que en Argentina no es un problema, lo cual es algo positivo que hay que reconocer con respecto a Argentina. Michael, te agradezco muchísimo este diálogo. Fuiste muy generoso y bueno, como siempre aprendemos de vos. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades, Carlos. Igualmente. Gracias. Bueno, vamos a un corte y enseguida vamos a estar con Marcos Buscaglia.